Comencé en este oficio a finales de los 90 en una funeraria pequeña de la Colonia Moderna, en Guadalajara. Me enseñaron a trabajar con calma, a medir la respiración que ya no existe y a mirar lo que otros evitan. Aprendí a limpiar con algodón, a fijar párpados con discretos adhesivos, a disimular golpes con base y paciencia. Lo que no me enseñaron fue a convivir con el silencio de una capilla a las 3 de la mañana, cuando el zumbido de los focos suena más fuerte que cualquier pensamiento. He trabajado por turnos en Media República. En Monterrey me tocó una velación con viento que hacía vibrar los vitrales de la capilla. En Mérida, un apagón detuvo el aire acondicionado y las flores empezaron a marchitarse ante nuestros ojos. En Puebla presencié cómo, a mitad del rezo, se cayó una fotografía sin que nadie la tocara. En Culiacán, una noche, el elevador se detuvo entre pisos con el féretro y conmigo adentro. Juraría que escuché pasos en el techo, pero el técnico dijo que eran dilataciones del metal por el calor del día. Uno aprende a buscar explicaciones, aunque a veces se queden cortas. El caso del niño sucedió en 2001, en Mazatlán. Me llamaron porque el encargado de maquillaje estaba enfermo y la familia llegaría al amanecer. A esas horas, el edificio parecía otro, pasillos inmóviles, el aroma del formol mezclado con cera, la capilla recién trapeada reflejando la luz de la calle. En la sala de preparación me esperaba el pequeño en su ataúd blanco, recién traído del hospital. El golpe había sido en carretera, el rostro conservaba una serenidad extraña, apenas una marca en la frente. Tenía 8 años. Me dieron la foto de la primera comunión como guía. El procedimiento fue metódico. Lavé, sequé, sujeté la mandíbula con una ligadura oculta, di color a mejillas y labios con toques suaves. Las manos, cruzadas sobre el pecho, necesitaban corrección en las uñas, las limé y pasé una capa mínima de barniz para que no destacaran. Coloqué una medallita de San Judas sobre los dedos. Me detuve a mirar, parecía dormido. Las luces del plafón vibraban con el clima. Afuera, un taxi tocó el claxon y luego el silencio volvió a ocuparlo todo. Fue cuando acerqué la brocha para un último retoque que lo escuché. No fue fuerte ni claro, pero no fue la imaginación que llega cuando uno está cansado. Una vibración leve dentro del ataúd, seguida de un murmullo quebrado que parecía formado por aire atrapado. No la cierres. Me quedé inmóvil, con la brocha en el aire. Esperé otra señal. Nada. Solo el tic-tac del reloj de pared y el insecto que daba golpes contra el tubo de luz. Me repetí lo que me he repetido 1000 veces: gases, descompresión, movimientos residuales. La fisiología hace trucos que la mente interpreta como mensajes. Respiré hondo, me quité los guantes y salí a la capilla. En la mesa de café, un vasito con azúcar se había volcado, dibujando un círculo perfecto sobre el mantel de plástico. Lo limpié con una servilleta y regresé. Antes de colocar la tapa, apoyé la mano en la madera para sentirla firme. Otra vez, más leve aún, el murmullo: no la cierres. No puedo decir que sentí miedo de película. Fue peor, sentí la certeza de estar cruzando una línea que no comprendo. Me vi a mí mismo, en Tijuana, cuando preparé a una mujer que había dejado una carta pidiendo que la velaran con la tapa entreabierta porque le angustiaba la oscuridad. Me vi en Oaxaca, donde un abuelito trajo una campanilla vieja por si acaso, tradición de otros tiempos. Vi al padre del niño, al que no conocía, llegar y encontrarlo sin la tapa puesta, con la cara visible unas horas más, con la fotografía de su comunión sobre la mesita. Tomé una decisión simple: dejé el herraje sin sellar. Coloqué la tapa, pero la dejé un par de dedos arriba, sujeta con una cinta que no se veía desde el pasillo. Quien pasara pensaría que estaba cerrada. El aire podía entrar, la luz también. Miré el reloj, 3:14. Apagué el clima por un instante y lo volví a encender. Todo igual. Fui a la oficina a escribir el reporte, como si escribir normalizara lo que acababa de pasar.
A las 6 llegó la madre con 2 hermanas y una tía. Yo estaba en la puerta. Saludaron con esa educación que el dolor no apaga. Cuando la madre se acercó al féretro, detuvo el paso. Vio la tapa apenas levantada. Me miró. No dijo nada, solo exhaló como quien suelta un peso. Se acercó, pasó los dedos por el filo, se inclinó y tocó la frente del niño. La tía iba a reclamar, la vi tomar aire, pero la madre le hizo un gesto mínimo con la mano y la detuvo. Así está bien, dijo sin mirarme. Yo asentí. El padre llegó después, desde los mochis, con los ojos envueltos en lágrimas contenidas. Se quedó largo rato de pie, sin tocar nada. A veces, en este trabajo, uno aprende a retirarse a tiempo. Me senté atrás, cerca de la puerta. Los rezos comenzaron. Una vecina dejó pan de coco en la mesa. A cada rato entraba gente del barrio. La tapa siguió en su sitio, sin que nadie preguntara por qué no estaba sellada como de costumbre. A media mañana, la madre acompañó al padre a la oficina. Cuando salieron, me buscaron. La madre me tomó la muñeca con suavidad. Gracias, dijo. Quise preguntar por qué, pero no hizo falta. Durante el sepelio, ya en el panteón municipal, el encargado me preguntó si había ocurrido algo extraño con la carroza. Le dije que no. No era momento para tecnicismos ni para contar lo que yo mismo todavía no lograba ordenar. La familia decidió cerrar la tapa en el camposanto justo antes de bajar. El padre hizo una oración breve. La madera tocó la piedra con un eco apagado. Me quedé hasta el final. No siempre lo hago, pero esa tarde sí. Volví a Guadalajara en el mismo autobús con el que había llegado a Mazatlán. En la ventana pasaban potreros, brechas, tiendas sobre la carretera. Traté de dormir. En el teléfono vi mensajes del encargado de Saltillo pidiéndome apoyo para el fin de semana. Acepté. Llegué, descargué, me duché, fui a la bodega por base y gasas. Las manos me olían a jabón neutro y a flores viejas. La vida siguió, como sigue siempre. Lo conté solo una vez, en Aguascalientes, a un colega que también trabaja noches. Me respondió con una historia similar de un joven en Ciudad Obregón que, según él, dejó escapar una especie de aire con forma de palabra cuando lo movieron de la mesa. Luego nos reímos, porque 2 personas cansadas tienden a unir puntos donde quizá no los hay. Pero cuando paso por una capilla y veo un ataúd blanco, me viene la frase como un latido suave: no la cierres. No como orden, sino como pedido de quien tal vez necesitaba una última luz, una última mirada, una última bocanada de mundo. Sé que hay explicaciones posibles. He leído manuales, he hablado con médicos forenses en Chihuahua y con estudiantes en la UNAM. He escuchado 1000 teorías, vibraciones del clima, variaciones de presión, palabras que uno proyecta en sonidos que no significan nada. Me sirven para avanzar, para no quedar atrapado en la misma escena. Aún así, guardo una tijera pequeña en el bolsillo por costumbre, por si un listón rebelde exige una solución inmediata, y guardo también una decisión que no discuto con nadie. Cuando preparo un cuerpo de noche y me toca hacerlo solo, dejo siempre un margen de aire antes de sellar. Minúsculo, imperceptible para la mayoría. Hace poco, en San Cristóbal de las Casas, una señora me pidió exactamente eso sin que yo lo sugiriera. Deje tantito abierto, dijo. Él era de ventana. No supe qué quiso decir, pero lo hice. En Ciudad Juárez, una madre señaló la lámpara de la capilla y me pidió que no la apagara en toda la velación. A él no le gustaba la oscuridad, explicó. Lo hice también. Me llevan a diferentes ciudades para resolver detalles, pero el detalle más útil que aprendí me lo enseñó un niño en Mazatlán con una frase que quizá fue aire atrapado o quizá fue algo que no tiene nombre. No sé si esa noche escuché a alguien que ya no estaba o a mi propia mente agotada dándome una salida. Lo único que sé es que,
Desde entonces, cada vez que coloco la tapa y siento el peso de la madera en mis manos, recuerdo el murmullo y vuelvo a elegir. Dejo entrar un hilo de luz. Y me quedo un momento junto a la capilla, hasta que el zumbido de los focos recobra su sitio y la ciudad, sea cual sea, Guadalajara, Mazatlán, Saltillo, San Cristóbal, Juárez, se queda en silencio detrás de la puerta. Entonces, por fin, me permito parpadear. Y continúo. Rictus. Me llamo Raúl. Soy tanatopractor y desde hace una década me mueven de sede en sede según haga falta, Puebla cuando falta un turno, Guadalajara en temporada alta, Veracruz cuando la humedad vuelve lento todo, Mazatlán en fechas de santos. El oficio se sostiene en la calma y en la repetición. Uno aprende a escuchar motores, goteos, pasos y a no inventar explicaciones. La primera vez fue en 2013, en una funeraria de la colonia El Carmen, en Puebla. Atendía a un anciano de manos finas. El procedimiento fue impecable, lavado, rasurado, algodón bajo las mejillas, fijación del mentón, peinado, traje. Al alisarle el cabello noté que la comisura derecha se curvaba. Ajusté con técnica. La línea insistió un segundo más, tal vez dos. Duró lo suficiente para que yo entendiera que no debía durar. Me obligué a llamarlo espasmo. Seguí viajando. En Monterrey recogí a un vigilante nocturno, en Torreón limpié polvo y arena de la ropa de un chofer, en Oaxaca arreglé a una maestra de primaria, en Mérida entregué a una familia que quería mariachis. Pasaron meses sin nada extraño y el recuerdo del anciano quedó guardado en un cajón mental. En 2016, en Guadalajara, el cajón se abrió solo. Había prisa por un accidente carretero. Terminé de maquillar a un comerciante ya con fijación, no había forma de que la boca adoptara otro gesto. Al pasar la esponja vi la misma curva, mínima pero inconfundible. La lámpara parpadeó y el gesto se sostuvo 3 segundos. Lo alicé como quien corrige una arruga. Por dentro entendí que la cara había decidido sin mí. Meses después, en Veracruz, la capilla daba al malecón. Una familia dejó una cámara grabando toda la noche. Antes de mover el cuerpo, revisé el avance rápido. Hubo un solo cuadro, perdido entre horas de quietud, donde la comisura ascendía contra toda lógica. No lo mostré. Nadie lo hubiera querido ver. Desde entonces me movieron como pieza de un tablero, Tijuana una semana, León 15 días, Chihuahua en invierno, Morelia en temporada alta. En todas, de vez en cuando, aparecía el mismo rictus en alguien distinto, un albañil, una enfermera jubilada, un joven de gimnasio. Nunca exagerado, nunca grotesco, siempre lo bastante claro para que yo lo reconociera. No se repetían apellidos ni causas. Solo el gesto. Lo anoté en una libreta, ciudad, hora, clima, tipo de rostro. No hubo patrón salvo el más incómodo, yo estaba presente. En 2021 me asignaron Mazatlán. Atendí a un pescador rescatado en alta mar. Trabajé sin mirar la boca, como si apartar la vista alejara el problema. Al terminar, crucé el vestíbulo con los formatos y, en el vidrio de una vitrina, detrás de mi reflejo, el rostro del pescador sonreía con esa curva breve. En la mesa real, el gesto ya no estaba. La vitrina tardó un latido en corregirse, como si el cristal llevara otra cuenta del tiempo. El quiebre vino en Culiacán a inicios de 2023. Remodelaban la sala, plástico colgante y olor a pintura. Recibimos a un hombre de traje claro con velación al amanecer. Fijé mandíbula, perfumé con discreción, alicé el cabello. Al lavarme las manos miré el azulejo y vi, nítida, la sonrisa exacta en el reflejo. Al volverme, la tenía también frente a mí, un poco menor, como si el espejo exagerara lo que la cara intentaba. No había nadie más. No había corriente.
No había coartada. Acompañé a la familia en la capilla 2. Un niño se durmió, la viuda sostuvo la mirada. A mitad de la vigilia, todas las veladoras se inclinaron hacia el mismo lado. La comisura ascendió lo justo para que la viuda llevara la mano al pecho, como si hubiera reconocido un gesto íntimo. Dijo que su marido hacía esa curva al ganar dominó. No la contradije. Me quedé hasta el cierre. Esa madrugada ordené en la cabeza mi geografía personal: Puebla, Guadalajara, Veracruz, Mérida, Tijuana, León, Chihuahua, Morelia, Mazatlán, Culiacán. Las vi como estaciones de un tren que solo se detiene en salas frías. Intenté dormir. No pude. La curva volvía cada vez que cerraba los ojos, como un acento colocado en el lugar exacto. Antes del alba entré a despedirme del señor de traje claro. La línea seguía allí, tenue, casi un guiño. En el vidrio de una puerta se reflejaba otra mesa, con un cuerpo cubierto hasta el pecho. Me acerqué. El listón de la muñeca tenía mi nombre con la tipografía de la cadena. No era broma, el papel olía nuevo y la tinta no estaba corrida. Miré alrededor. La segunda mesa, en la realidad inmediata, estaba llena de cajas. En el reflejo, no. Toqué el listón que yo veía y mi mano no encontró nada. La piel, en la mesa real, era solo piel inmóvil. En el vidrio, en cambio, parecía esperar. Esperé al administrador y revisamos bitácoras. No había registro de otro ingreso. Él solo vio lona enrollada donde yo había visto superficie pulida. Volví al rostro del señor. La curva ya no estaba. Entregué el servicio y pedí cambio de sede. Me enviaron a León. Conduje de madrugada y pensé en dejar el oficio, pero uno no abandona así lo que le da de comer. Desde entonces, en cada ciudad miro la comisura antes de cerrar la tapa. Si la curva está, no la corrijo. No por miedo, sino porque entendí que no es un error, es una cita que ocurre aunque yo la niegue. A veces creo que esa mueca no es amenaza ni consuelo. Llega donde estoy yo y dura lo necesario para que no la olvide. Temo una sola cosa: encontrar algún día mi nombre en un listón que solo existe en el cristal. Tal vez en Tijuana, en Morelia o en Hermosillo. Decidir entonces si cierro mi propia boca con técnica perfecta o dejo que se marque la curva que no obedece. Desde entonces duermo con la luz del pasillo encendida, por si vuelvo a ver mi reflejo con esa curva mínima. No busco explicación. Solo trabajo. Viajo. Anoto. Y cada vez que un motor arranca en la cochera de alguna sede nueva, sé que la sonrisa también viaja, conmigo, esperando el momento exacto para volver a mostrarse. El sótano. No voy a escribir mi nombre. Llevo años entrando por puertas que casi nadie ve, esas que pasan detrás de las capillas de velación, donde el incienso apenas tapa el olor a desinfectante y metal. Empecé en 2007 en una funeraria de Jalapa, Veracruz. Mi trabajo era sencillo: bajar al sótano por ataúdes, revisar inventario, etiquetar. Desde la primera semana escuché pasos arrastrados entre las cajas. No eran de un gato ni de un trabajador tarde, se sentían lentos, pegados al piso, como si la piel se quedara un segundo más sobre el cemento. Cada vez que apagaba la luz del pasillo, algo quedaba caminando ahí abajo. Me cambiaron a Hermosillo para aprender a manejar la bomba de embalsamado y los sellos de seguridad. El edificio tenía un nivel inferior que olía a madera guardada y a frío viejo de cámara. El montacargas se detenía con un golpecito y, al abrir, el aire se quedaba fijo. Las pisadas regresaron. Eran idénticas a las de Jalapa, mismas pausas, mismo ritmo quebrado. Pensé en coincidencias: un sótano es un sótano en cualquier parte. Me repetí eso hasta que una noche, mientras contaba crucetas y manijas,
el foquito del pasillo tembló, y en esa vibración escuché una voz gastada, seca, que dijo muy cerca: no bajes cuando ella sube. No había ella que subiera por ninguna parte. Terminé el turno con la espalda pegada a la pared, mirando las hileras de cajas como si fueran una fila de puertas cerradas por dentro. Fui a Guadalajara por un curso de conservación. Ahí el sótano se dividía en pasillos numerados y yo tenía que recorrerlos con una linterna corta. Aprendí a no apoyarme en las tapas, a leer las etiquetas sin voltear 2 veces. Sin embargo, cada medianoche, los pasos se estiraban desde el fondo y pasaban detrás de mí, muy cerca, como si una planta del pie cansada rozara la suela de mi bota. En el registro marcaba la hora: 2:13, 3:14, 3:17, sin patrón. Los guardias dijeron que era la tubería. Las tuberías no hacen giros, no frenan frente a ti, no respiran como si de pronto la garganta quemara. En Ciudad de México me tocó el edificio antiguo de la colonia Doctores. Allí el subterráneo era más profundo, con paredes pintadas hace décadas y un tablero eléctrico que a veces botaba en la madrugada. Bajé una de esas noches a rearmar el interruptor. Al tocar el metal sentí, arriba, la vibración de un carrito, ruedas chicas que pasan por mosaico. No teníamos carritos en ese nivel. Cerré el gabinete y regresé paso a paso. En el último escalón, la voz volvió, ronca, sin prisa: te dije, no cuando ella sube. Me quedé quieto, oyendo el carrito que se alejaba en el piso de arriba, hacia las capillas. En ese turno no había velaciones. En Tijuana hice traslados. Dormía a ratos, desayunaba café recalentado y vivía pendiente del radio. Las funerarias cercanas se prestan cosas: candeleros, portarretratos, un carro de apoyo si el propio falla. Una madrugada tuve que bajar al almacén por un juego de manijas cromadas. La humedad del mar se siente allá abajo diferente, como sal pegada en la lengua. A mitad de pasillo, las pisadas se arrastraron hacia mí. Mi linterna marcó el piso, una fila de marcas húmedas, redondas y planas, avanzando desde la zona donde guardamos las urnas. No había agua en el techo ni en las paredes. Cuando quise retroceder, la voz habló desde una caja alta: este sitio se gana. Tomé las manijas a ciegas y subí sin mirar atrás. En Oaxaca el asunto tomó otra forma. La funeraria era pequeña, con capilla sencilla y un sótano que olía a almidón. No llevábamos ni una semana cuando, por fin, me atreví a bajar con compañía. Íbamos 4. El primero se rió, el segundo grabó con el celular, el tercero iba contando escalones. Llegamos al fondo sin escuchar nada. Sentí alivio. Entonces la cámara frigorífica vibró lo justo para que una llave colgada chocara contra la lámina. Plin. Silencio. Plin, de nuevo. Sucedía cada 10 segundos exactos. Subimos hablando fuerte para romper el ritmo. Al día siguiente, uno de los muchachos renunció. Dijo que la llave había sonado toda la noche en su cabeza, con la misma distancia, con la misma insistencia. Volví al noroeste, a Culiacán, por un servicio grande. La sucursal tenía un sótano estrecho, escalera de tramos cortos, pasamanos pegajoso por el polvo. Ese turno estaba yo solo. Una tormenta eléctrica había tirado la luz y la planta tardó en arrancar. Bajé con la lámpara, enciende, apaga, foco de ambulancia a medias. Los pasos empezaron delante de mí, 2 metros más allá de la luz, y retrocedieron al mismo ritmo en que avanzaba. Yo iba hacia la caja que necesitaba. Ellos se iban hacia la pared del fondo. No corrí. En el punto exacto donde siempre terminan los pasillos, la pared estaba húmeda como si alguien se hubiera recargado ahí por horas. Dejé la caja y sentí, detrás del oído, una respiración lenta. La voz fue tan baja que la palabra vino sin aire: tu lugar está arriba. Subí con la caja abrazada y al llegar al último escalón, el generador por fin encendió. Todo vibró un segundo.
El reloj de la capilla marcaba 3:14. Me trasladaron a Mérida para cubrir vacaciones. Pensé que en el litoral la cosa dormiría. No había sótano, solo una planta a nivel calle y una bodega trasera. Me relajé tanto que una noche me quedé en el elevador revisando una lista. El panel tenía los números normales y, abajo de todos, un botón que jamás había visto, cubierto por un plástico opaco. El elevador se movió sin que yo tocara nada. Descendió apenas, como si ajustara cables. Cuando la puerta se abrió, el pasillo no era el de la bodega. Olía a frío detenido. No había letreros ni extintores. Al fondo, sobre el piso, descansaba una caja sin herrajes, sin placa, sin nombre. Di un paso. El piso parecía muy limpio, como recién trapeado, pero la suela se pegó un instante, igual que en Jalapa, igual que en Hermosillo. La caja estaba cerrada y, aún así, sentí la presencia al otro lado de la tapa como un peso en la lengua. No toqué nada. Volví al elevador y presioné cualquier número. La puerta tardó en cerrarse. Antes de juntarse por completo, escuché que alguien del pasillo tomó aire y dijo, con voz cansada, «Baja cuando te llamen». Desde entonces no vuelvo solo a ningún sitio que tenga escalones. Aprendí a escuchar los edificios como si fueran personas, hay techos que se quejan y paredes que respiran. A veces, en Chihuahua, al terminar un servicio nocturno, el guardia hace rondín y dice que oyó arrastrar algo en el sótano aunque estemos sin inventario. En Puebla una señora pidió que la acompañara a la capilla porque se sentían pasos debajo. En Monterrey el montacargas brilló por dentro como si alguien acabara de colocarse ahí de pie, marcando humedad en el piso. Ninguna ciudad apaga esta cosa. Cambia de acento, de rumor, de distancia, pero siempre vuelve al mismo sitio, abajo. No me considero valiente. Soy puntual, limpio mis herramientas, reviso los candados, lleno bitácoras. Anoto horarios, nombres, datos de entrega. A veces pienso que eso es lo único que me sostiene, el método, el orden. Cuando tiembla una luz, cuento hasta 10. Cuando una llave suena, mido los segundos. Cuando un paso se arrastra, sigo el ritmo sin permitir que me marque el propio. Y cuando una voz me habla, la dejo pasar igual que a una corriente de aire, que llegue, que diga, que se quede sin más. Hoy me asignaron de nuevo a Jalapa por un par de semanas. Bajé a la primera hora con 2 compañeros. Tocamos las tapas como se toca una puerta vieja, con respeto. Arriba, en las capillas, alguien encendió una vela. Abajo, el cemento guardaba el fresco de la madrugada. No hubo nada. En la noche, mientras apuntaba el inventario, escuché el carrito de ruedas chicas pasar por el pasillo superior. Después, los pasos se arrastraron por mi espalda y se detuvieron al lado de la caja que tenía lista para subir. No dije palabra. La voz habló por última vez, ronca, como si hubiera fumado muchas vidas, cuando ella suba, tú no bajes. Me quedé inmóvil, mirando la escalera como si fuese la boca de un túnel. Arriba nadie caminaba ya. Aún así, esperé otra hora. Y otra. Aprendí que en este oficio hay instrucciones que no están en ningún manual. La mía es simple y la repito a quien entra: si oyes los pasos pegados al piso, quédate donde estás. No preguntes. No respondas. Y nunca, nunca, presiones un botón que no tenga número. Porque hay niveles que no pertenecen a nosotros. Y hay noches en las que el edificio te llama por tu nombre para recordártelo. Luto inmortal. Me llamo Arturo Vela y todavía tiemblo al recordar aquella velación del 17 de agosto de 2014 en la funeraria San Felipe, un recinto antiguo de paredes grises y vitrales gastados que huele a barniz viejo y flores marchitas. Mi primo Adrián,
mecánico de 29 años, había muerto en un accidente de carretera la madrugada anterior. Su madre, mis tíos, mis primos y yo nos turnábamos para acompañar el féretro durante la noche, mientras el resto de la familia prometía llegar al amanecer. No éramos muchos, apenas 20 personas, todas conocidas de toda la vida, de esas que uno puede nombrar aunque le despierten en medio de la noche. Por eso la vi primero, una mujer mayor, delgada, vestida de negro riguroso, mantilla de encaje que le cubría casi hasta la nariz. Caminaba apoyándose en un bastón de madera pulida, con lentitud y, aún así, con una firmeza que contrastaba con su aparente fragilidad. Saludó a cada uno con una inclinación leve de cabeza, y nadie preguntó quién la había invitado. Todos pensamos que quizá era una antigua amiga de mi tía o una vecina que había conocido a Adrián de niño. Me ofrecía servirle café, ella negó con la mano enguantada, se sentó en la primera fila, esa que solemos dejar vacía para que la familia inmediata esté más cerca del ataúd, y apoyó el bastón contra la pared. Sus hombros no se movían siquiera al respirar. El velador, don Evaristo, vigilaba discretamente desde la puerta que comunica al pasillo de los nichos, comentó en voz baja que no la había visto entrar por la recepción, pero no le dimos importancia. Alrededor de las 2 de la madrugada, cuando el murmullo de rezos había cedido y solo quedaba el zumbido de los fluorescentes, noté que la anciana sostenía la mirada fija en el rostro de mi primo. No parpadeaba. Su boca, apenas visible bajo el encaje, parecía dibujar una mueca vagamente satisfecha. Una corriente de aire helado recorrió la sala, aunque no había ventanas abiertas, las velas parpadearon y desprendieron un olor acre, como si la cera se hubiera quemado de golpe. Corrí a cerrar la puerta principal, estaba trancada. Algunos se estremecieron, pero solo mi novia, Isabel, se atrevió a verbalizarlo: está haciendo mucho frío, ¿verdad? Apenas asentí. Había pasado la medianoche y la temperatura afuera seguía rondando los 20 grados, según la pantalla luminosa del lobby. Dentro de la capilla, en cambio, el aliento se convertía en vaho. Los más cansados se quedaron dormidos en los bancos traseros. Yo preferí permanecer de pie, junto a la pared, observando a aquella mujer desconocida. Una hora después, me venció el parpadeo, cerré los ojos apenas unos segundos, o eso creí. Desperté sacudido por un murmullo, varias personas apuntaban sus celulares hacia el féretro. Me acerqué a ver, la tapa de cristal mostraba diminutos círculos empañados por dentro, como huellas tibias sobre un espejo helado. Eso no debía ocurrir. El aire frío del interior acostumbra evitar la condensación. Cuando limpiamos el vidrio por fuera, descubrimos que la humedad estaba adentro. La anciana continuaba inmóvil, las manos juntas, la vista prendida del rostro rígido de Adrián. Nadie se atrevió a hacerle preguntas. A las 4, mi tía se retiró un momento al baño. Yo conté mentalmente a los presentes, 16, porque 3 se habían ido a dormir al coche. Volví a contarlos y me dio 17. Busqué de nuevo, 16. Me convencí de que era el sueño. Un parpadeo más largo y escuché el golpeteo del bastón avanzando por el pasillo que conducía a las criptas, cadencioso, metálico contra el suelo de mármol. Corrí tras el sonido, alumbrando con la linterna del móvil. No vi a nadie, aunque el eco del bastón persistía como si rebotara en los muros estrechos. Al volver a la sala, la mujer de negro estaba sentada otra vez. Mis primos me miraron extrañados por mi expresión pálida, no dije nada. A las 6, el velador anunció que renovaría el café. Pregunté con torpeza si la señora deseaba algo. Por primera vez habló, con voz sorda y grave: vine a despedirme. Nada más. Me estremeció la cadencia de esas 3 palabras, la seguridad absoluta con que las pronunció. Ni un gracias, ni un por favor. Me limité a asentir. El alba se filtró por los vitrales, la luz creó destellos carmesí sobre las flores blancas y pintó sombras alargadas contra el piso. Un murmullo general nos distrajo, la anciana se había puesto en pie. Con un leve crujido de articulaciones, tomó su bastón, inclinó la cabeza hacia el féretro y, sin volverse hacia nosotros, caminó hacia el pasillo. Seguí su silueta hasta que el corredor la tragó. Nunca la vi regresar. Minutos después llegaron más familiares.
En medio del intercambio de abrazos y nuevas coronas, olvidamos a la mujer de negro. El sepelio estaba previsto para las 10. Entre preparativos, alguien preguntó por ella, nadie supo responder. Le pedí a don Evaristo que revisara las cámaras. Nos condujo a la oficina, una mesa, 2 pantallas y un grabador digital. Adelantó la cinta de la noche. El video mostraba a la multitud escasa, a mí sirviendo café, a mis tíos rezando. En lugar de la anciana, había un banco vacío en primera fila. Retrocedimos y adelantamos una y otra vez. Jamás apareció. Sentí un escalofrío diferente al del aire acondicionado. Pensé que estaba perdiendo la cordura, así que me enfoqué en asuntos prácticos, acomodar arreglos, organizar autos. A las 9:30 volvimos a la capilla para cerrar el ataúd. Cuando retiré la vara que sostenía la tapa de cristal, noté que las flores dentro habían marchitado de forma antinatural, pétalos negros pegados a la madera, tallos doblados como si hubieran sido chamuscados. El embalsamador juró que las había colocado frescas apenas 12 horas antes. Tal vez fue la helada nocturna, pensé, pero la explicación no convenció ni a mi lógica ni a mi estómago, que se revolvía con una náusea amarga. El cortejo salió rumbo al panteón municipal. Cargamos el féretro 6 hombres, incluyéndome. Durante el trayecto, sentí que el peso fluctuaba, como si algo se moviese dentro, un desplazamiento leve que descompensaba los hombros, supuse que era la irregularidad del pavimento. Sin embargo, al llegar a la tumba, el sepulturero comentó que se veía más pesado de lo habitual para un solo cuerpo. Lo dijo con voz baja, como quien evita un mal augurio. Sellamos la caja bajo 3 paladas simbólicas y dejamos que los trabajadores rellenaran. Antes de marcharnos, lancé una última mirada al panteón. Entre las cruces blancas, distinguí una silueta negra, de pie, sosteniendo un bastón. No me atreví a comprobarlo, subí al coche y pedí que arrancaran de inmediato. Creí que el horror terminaría ahí, pero la noche siguiente, al intentar dormir, escuché el crujir de madera, idéntico al sonido de la tapa del féretro al cerrarse. Me incorporé sobresaltado, la casa estaba en silencio. A la madrugada, mensajes de mis primos comenzaron a llegar, pesadillas idénticas con una mujer vestida de luto que se sentaba sobre ellos, impidiéndoles respirar, susurrando que no había terminado la despedida. Uno confesó que, en lugar de voz, solo oía un resuello húmedo pegado a su oído. Otro sintió el mango frío de un bastón contra el pecho. Decidimos reunirnos al tercer día para hablarlo cara a cara. Quedamos en la sala de la abuela, un ambiente cargado de rezos, imágenes de santos y el aroma de aceite de nardo. Sacamos las fotos del velorio, en todas, el espacio junto al ataúd estaba vacío. En cambio, descubrimos algo peor, una sombra oscura, alargada, aparecía en la pared detrás de nosotros, un contorno humano con mantilla, desenfocado pero inconfundible, como la proyección de alguien que nunca estuvo en el plano original. Probamos con filtros, ampliamos la imagen, la silueta persistía. Mi tía, temblando, ordenó quemar las impresiones. Durante semanas evitamos el tema en público, aunque intercambiábamos mensajes al amanecer describiendo ruidos de bastón en pasillos, susurros detrás de puertas cerradas, siluetas reflejadas en los televisores apagados. Yo consulté a un sacerdote local, tras escucharme, sugirió una misa de limpieza en el panteón. No conseguí que nadie más asistiera. El viernes, 12 de septiembre, poco antes del anochecer, regresé solo a la tumba. Llevaba una vela, sal bendita y la intención de rezar el rosario completo. Mientras recitaba el primer misterio, el viento apagó la llama, el aire olía a cera derretida aunque la vela estaba fría. Entonces vi, sobre la lápida, un velo negro adherido como piel contra la piedra. Me acerqué con la linterna. No era tela, era una capa de moho oscuro que formaba pliegues casi perfectos, como si alguien hubiera dejado su mantilla a secar. El sacerdote vertió agua bendita, el moho chisporroteó, liberando un olor acre, metálico. Repitió oraciones en latín, yo seguí en silencio. Cuando la negrura se disipó dejando solo la piedra húmeda, creí escuchar un suspiro largo, más viento que voz, que se alejaba por los cipreses. Desde entonces, las madrugadas han vuelto a ser frías pero silenciosas, ya no suenan bastones ni susurros.
Sin embargo, cada aniversario de la muerte de Adrián, un ramo de lirios secos aparece apoyado contra su lápida. Nadie los coloca. Pregunté al administrador del panteón, las cámaras no registran movimiento alguno en ese sector desde hace años. Se ve únicamente la tumba, iluminada por la luna, y en algún fotograma, a veces, una mancha negra borrosa que podría ser sombra, o alguien sentado, sin salir jamás de la imagen. He aprendido a dormir con una lámpara encendida, pero todavía, cuando escucho pasos lentos en el piso de madera de la casa, creo percibir el golpeteo sordo de un bastón y un roce de encaje que busca despedirse otra vez. Entonces recuerdo la voz grave pronunciando, con una certeza que atraviesa el tiempo, vine a despedirme. Y me pregunto si esa despedida terminó alguna vez o si solo aguarda otra noche, otro velorio, para sentarse en primera fila y reclamar un sitio que nunca debimos ocupar. El último suspiro. No fue la primera vez que escuché aire escapar de un cuerpo. Quienes trabajamos en funerarias aprendemos a distinguir los ruidos del gas, el crujido del ataúd nuevo, el chillido de las ruedas de una camilla que ya no corre recto. Me formé en Guadalajara en 2012, con maestros que me repetían que nada del otro mundo ocurre si haces bien los pasos, aseo, arreglo, fijación, sellado. Luego pasé por turnos en Tepic y traslados nocturnos entre Mazatlán y Los Mochis. La rutina te blinda, eso creía, hasta aquella madrugada. La capilla estaba sola en Tepic, mitad de semana, lluvia tenue golpeando la lámina del estacionamiento. Teníamos que dejar listo a un hombre de 58 años que serían velado al amanecer. Mi compañero se fue a recepción a imprimir los letreros de condolencias, yo me quedé en la sala de preparación con la mesa de acero, el olor áspero del formol, la lámpara fría alineada sobre el rostro. Puse algodón donde hacía falta, apliqué adhesivo, acomodé las manos con una liga discreta. La bomba de inyección vibró unos minutos y se cayó. Todo normal. Cuando comencé a vestirlo, sentí una ráfaga tibia contra la visera. Fue un aliento claro, medido, como el que alguien deja en el vidrio para dibujar con el dedo. El cuerpo tenía la boca cerrada y yo no había tocado el tórax desde hacía un rato. Retrocedí un paso. Miré el reloj, 3:14. No sentí miedo, sentí vergüenza de haberme sobresaltado. Me repetí mentalmente lo de siempre, aire atrapado. Cambios de presión. Nada más. Lo vi de frente para asegurarme de que el adhesivo siguiera firme. Entonces ocurrió, los párpados se levantaron apenas lo necesario para mostrar una línea húmeda de iris. No fue un espasmo de piel, fue intención. Una mirada seca, directa, como si me reprochara estar usando su mejor traje sin permiso. Duró un pestañeo. Al cerrarse de nuevo, dejaron una mínima marca de humedad en las pestañas. Apagué la lámpara un segundo para recuperar el pulso. La encendí otra vez y terminé el arreglo temblando, sin dejar de oír la lluvia. Amaneció y llegaron los deudos desde Santiago Ixcuintla. La capilla se llenó de coronas y murmullos. Yo me fui a la oficina, pero cada vez que abría la puerta del cuarto de preparación, juraría que la temperatura variaba más de lo que debía. Me pasé el día con un gusto metálico en la boca, como a sangre vieja y cloro, y una presión en el pecho que no se iba. Quise pensar que la imagen me había sugestionado porque llevaba semanas durmiendo mal. Los traslados te quitan vida. Montas el féretro, cruzas peajes, llegas a otra ciudad y otra capilla que huele casi igual, pero no es la tuya. A la semana siguiente me tocó llevar un servicio a Puebla. Era un caso sencillo, un joven de Cholula, familias numerosas, misa en la tarde. La capilla tenía un espejo largo detrás del atril. Mientras acomodaba veladoras y revisaba la estética del set, vi empañarse el espejo a la altura de mi rostro, pero yo estaba a 2 metros. No había café caliente ni respiración cerca. El empañe se dibujó como una media luna, bajó y desapareció.
No había nadie detrás de mí. Me quedé mirando mi reflejo hasta que me llamaron por el altavoz. Empezaron a repetirse señales pequeñas. En Veracruz, durante un arreglo nocturno, dejé una toallita sobre la mesa, bien doblada. Al volver del lavabo, la toallita estaba desdoblada y con una marca como de dedos mojados. En Hermosillo, donde el calor expande cualquier aroma, sentí súbitamente la misma ráfaga tibia de Tepic en plena cámara fría y a la vez un eco de la música de la capilla como si alguien respirara junto al micrófono. En Tijuana, mientras cerrábamos un servicio con mariachis afuera, tuve que sentarme en la bodega porque me faltaba aire. No era ansiedad, era la certeza de que algo me estaba pidiendo que le devolviera lo que le quité sin saber, su último aliento. Comencé a notar un patrón. La hora a las 3:14 aparecía en recibos, en el registro de un peaje, en la pantalla apagada de un celular que encontré bajo una banca. Revisé mis bitácoras y siempre que ocurría un fenómeno, yo había sido quien selló la boca, puse los conformadores y aplicó el adhesivo en Tepic aquella madrugada. Empecé a cambiar tareas con otros compañeros para evitar ese momento. Pero tarde o temprano la mesa me quedaba enfrente, la lámpara bajaba y las manos me pedían repetir el ritual perfecto que me enseñaron en Guadalajara. Mi jefe me envió a Ciudad de México a un curso de actualización. Todo normal, diapositivas, términos técnicos, recordar que se trata de dignidad y detalle. Esa noche, ya en el cuarto de hotel en la colonia Doctores, me dormí por fin sin el zumbido del taller en la cabeza. Desperté a oscuras con la espalda fría. No había sueño ni parálisis, había peso. No físico. Era como si yo contuviera algo que nunca me perteneció y en cada respiración lo estuviera alimentando. En la ventana, el vidrio empañado desde adentro tenía una forma oval que no coincidía con mi boca. Al acercarme, sentí otra vez esa ráfaga tibia, solo que esta vez no venía de afuera. Venía de mí. Me obsesioné. Empecé a evitar los turnos de madrugada. Pedí traslados diurnos a Querétaro, a Morelia, a Colima. Daba igual. Bastaba entrar a una capilla vacía, acomodar una flor, tocar la madera nueva, para que el pecho se apretara y el aire se hiciera pesado. En Oaxaca vi como una vela se apagaba sin corriente alguna y el humo subía recto, como una línea que señalaba mi pecho. En Monterrey, una señora me tomó del brazo y me dijo al oído, ¿oye eso? Como si alguien respirara enojado, y ni siquiera había música ni ventiladores. Regresé a Tepic por un trámite y pedí estar un rato solo en la capilla donde empezó todo. Coloqué una silla frente al altar vacío. Me senté y respiré despacio. Pensé en el hombre de 58, en su mirada breve. Pensé en la lista de ciudades apiladas en mi vida como ataúdes en un almacén: Guadalajara, Tepic, Mazatlán, Puebla, Veracruz, Hermosillo, Tijuana, Ciudad de México, Querétaro, Morelia, Colima, Oaxaca, Monterrey. En cada lugar dejé algo y traje otra cosa. Cerré los ojos y solté el aire poco a poco, imaginando que podía entregarlo de vuelta, como quien devuelve una prenda prestada. Un golpeteo leve en el vidrio de la puerta me sobresaltó. Al abrir, no había nadie en el pasillo. Desde entonces, cada vez que termino un arreglo, me quedo un minuto solo y respiro sobre las manos del difunto, con respeto, como si firmara una paz provisional. No es un ritual de escuela, me lo inventé para no enloquecer. A veces funciona. Otras no. En Torreón, hace 3 meses, un muchacho fallecido en carretera exhaló en el mismo momento en que yo acababa de ponerle la corbata. No hubo explicación que me calmara. Sentí que el aire que salió de él me buscaba a mí. Caminé a la capilla y abrí las puertas de par en par para que entrara la noche caliente. Me planté en el centro, contuve la respiración y esperé a ver si algo me abandonaba. No pasó nada visible. Pero al volver a la sala, la visera de mi careta tenía empañado el mismo óvalo perfecto que vi en Ciudad de México. No intento convencer a nadie.
Quien ha cargado féretros de madrugada entre ciudades sabe que el mundo respira cosas que los vivos no quieren nombrar. Lo único que puedo decir es que hay miradas que no se apagan del todo, y hay aires que buscan seguir saliendo aunque ya no exista cuerpo que los necesite. Si alguna vez entras solo a una capilla en silencio, tómate un segundo antes de hablar, si es que piensas decir algo. Respira con cuidado. Nunca sabes si lo que llenará tus pulmones es tuyo o de alguien que espera, paciente, a que por fin se lo devuelvan. Puño final. Desde que trabajo como ayudante en la funeraria Paz Eterna, aprendí que los muertos guardan secretos que solo revelan cuando nadie quiere escucharlos. La noche del 14 de julio de 2009, ese conocimiento me golpeó con la fuerza de un puño invisible y cambió mi forma de ver los funerales para siempre. El velorio de don Esteban Valdivia empezó como cualquier otro. El salón principal, estrecho y forrado de madera que cruje como huesos viejos, rebosaba de coronas. El perfume de las azucenas trataba en vano de cubrir el leve tufo a formalina. El cuerpo, rígido y maquillado, yacía con los ojos cerrados y la mandíbula fajada. Las manos, entrelazadas sobre el pecho, parecían custodiar la última plegaria que el difunto no alcanzó a pronunciar. Horas antes, había ayudado al embalsamador Lázaro a maquillar el rostro. Cada brochazo devolvía un brillo ceroso, como la superficie de una vela recién encendida. Lázaro silbaba un corrido antiguo cuyo tono se quebraba cada vez que cosía una incisión. Dijo que el difunto insistía en vida en ser velado con su reloj de oro, pero la familia no lo halló, juraban que un acreedor furioso se lo llevó la noche anterior. La asistencia fue abundante. Llegaron ex socios, dueños de ferreterías, maestros rurales y un hombre alto de traje gris que nadie se atrevió a saludar. Permaneció junto a la puerta, con la mano derecha en el bolsillo, como si aferrara a algo afilado. A las 10 comenzó una llovizna fina que golpeaba el techo de lámina y generaba un rumor hipnótico combinado con el rezo incesante del rosario. Cada vez que mis párpados caían veía a don Esteban sentado, fumando, observándonos con juicio severo. Cuando despertaba, lo hallaba inmóvil, pero con un matiz distinto, como si la luz hubiera girado. Su nieta Elisa, de 7 años, susurró que el abuelo movía los labios. Su madre la calló, pero la niña siguió señalando el ataúd con un dedo trémulo. Un silencio afilado se extendió por la sala cuando los dedos de la mano derecha del cadáver se contrajeron. Los nudillos marcaban una tensión ajena al rigor mortis. Algunos cuchichearon que era un espasmo, otros, que el frío encoge tendones, aunque el aire seguía tibio. El velador Bernabé enfocó una linterna sobre la mano, el dorso lucía ceniciento. Entonces, ante todos, el pulgar giró y se apretó contra el índice. Alguien gritó. La luz barrió el rostro del muerto, revelando humedad en su mejilla. La mano se cerró por completo. Un crujido resonó, el ataúd de cedro se estremeció y el vidrio que cubría el rostro vibró. El olor a azucena se mezcló con un hedor terroso, como fosa recién abierta. Bernabé murmuró, déjenla cerrada. Ya ha pasado antes, mejor no la fuercen. Sus palabras helaron la sangre de todos. La familia se arrinconó y los curiosos se pegaron a la puerta. Las campanas del templo cercano sonaron anunciando la medianoche. Las cortinas se inflaron con un viento inexistente. El ataúd vibraba y el vidrio se cubrió de vaho hasta que apareció una huella, 5 dedos marcados desde adentro. Me acerqué. Llevaba meses manipulando cuerpos, me repetí que aquello tenía explicación fisiológica. Entonces vi la moneda, la mano cerrada sujetaba un viejo cobre ennegrecido. No había monedas cuando lo vestí. Un escalofrío me recorrió. Escuché el tintinear de metal golpeando madera. El párroco intentó un responso, pero su voz se quebró. Las veladoras centellearon, una llama se alargó hacia el cadáver, como atraída por un aliento invisible. El salón entero pareció inclinarse hacia la caja. Con dedos temblorosos desatornillé el vidrio. Un olor a tierra removida me golpeó. La piel del muerto mostraba un tono gris verdoso. Quise retirar la moneda, pero la presión de la mano aumentó. Entre el pulgar y el índice surgió un hilo de sangre fresca, imposible en un cuerpo embalsamado.
Me incliné hasta apoyar el oído en el pecho helado. Esperaba silencio, escuché un susurro húmedo, como barro moviéndose. Retrocedí, tiré la mesa del café y rompí tazas. Varias personas huyeron. Elisa chilló y se desmayó en brazos de su madre. Bernabé me sujetó del brazo, no sigas. Pero algo me empujaba. Busqué un pulso imposible, nada, y, sin embargo, una tibieza se expandía. Intenté abrir la mano. Los dedos no cedían, empujé y la mano se aferró a la mía con fuerza inhumana. Un gemido surgió del ataúd, un lamento sin garganta. La tapa se alzó 2 centímetros, la mano golpeó la madera con la moneda como martillo, astillando el cedro. Un relámpago iluminó el salón, el ataúd abierto, la moneda partida en 2 sobre el pecho, la mano fusionada, los ojos del difunto entreabiertos y brillantes. El hombre de traje gris ya no estaba. El párroco declaró acabado el velorio. Sellamos la caja con tornillos dobles y la llevamos al nicho bajo la lluvia, conscientes de encajonar algo que no acepta fronteras. Después, el sacerdote me mostró un libro parroquial de 1973. Junto al nombre de Esteban Valdivia aparecía una nota en latín: Sepulcrum Benedictum Negatur Propter Usuram Impiam. El cura buscaba explicaciones, yo solo podía encogerme de hombros. Esa madrugada tuve que limpiar el salón. Al levantar la alfombra hallé 3 círculos oscuros, como goterones secos, y un olor dulzón que mezclaba miel quemada con carne vieja. Quise creer que eran manchas de café. Desde entonces, cada julio escucho golpes en la cámara fría, siempre a la misma hora, siempre 3, metal contra madera. Dicen que son cañerías viejas. Yo sé que es el puño de don Esteban, reclamando un tributo que nadie comprende. Anoche, mientras redactaba estas líneas, la luz de emergencia parpadeó 3 veces. Pensé en un microcorte, hasta que el sonido regresó, clac, 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 al otro lado de la puerta que da a los nichos provisionales. Abrí con la linterna en alto y encontré una huella de 5 dedos marcada en el polvo fresco de una tabla. No había ataúd cercano que la explicara. Seguí el corredor hasta la salida y hallé la puerta abierta, mecida por un viento que olía a tierra mojada, y me pareció oír el chasquido de una moneda al caer. 16 años después sigo en la funeraria. Cada vez que llega un cuerpo, reviso sus manos. El cobre partido se encuentra envuelto en un pañuelo dentro de mi casillero, recordatorio de que los muertos no toleran deudas impagas. No he vuelto a dormir en paz. Me acuesto y veo, en la penumbra, aquella mano cerrándose. Cuando el sueño me vence, un tintineo metálico me despierta. Entonces recuerdo la moneda rota y sé que, tarde o temprano, tendré que responder al llamado de la madera que cruje. Reflejo ausente. Siempre pensé que las funerarias mentían cuando decían que la muerte es silencio. El velatorio de Mauro Héctor Varela, un primo segundo al que solo veía en Navidades, demostró lo contrario. La muerte hace ruido, lo emite todo el tiempo, pero hay que saber escucharlo. Aquel 23 de julio de 2019 acudí a la capilla del Panteón San Félix, en la periferia de Torreón, con la idea práctica de ayudar a mi tía Ruth con los trámites y de documentar la ceremonia con mi cámara reflex. No esperaba nada sobrenatural, mi familia nunca fue de supersticiones. Sin embargo, esa noche aprendí que el vidrio puede mentir más que los vivos. La sala de velación lucía demasiado luminosa para las 8 de la noche. Tubos fluorescentes blanquísimos resaltaban cada grieta de la pared, cada pétalo mustio de los arreglos florales, cada mota de polvo recién movida por el aire acondicionado. La caja era un ataúd americano, barniz nogal, con tapa de vidrio templado que permitía ver el rostro sereno de Mauro. Parecía dormido, aunque la ligera hinchazón en las manos denunciaba la frialdad del formol. Me acerqué para ajustar el balance de blancos de la cámara y fue allí cuando noté la primera rareza. Mi propio reflejo aparecía en el cristal, así como el de los florones y la lámpara del techo, pero no el cuerpo. En vez de Mauro, el vidrio devolvía un espacio negro, profundo, con la textura de un pozo. Parpadeé y la imagen volvió a la normalidad. Todo estaba en su sitio, el muerto, el crucifijo, las coronas. Lo atribuí a fatiga visual,
llevaba horas manejando desde Saltillo y casi no había dormido. Aún así una punzada de inquietud se me alojó entre el estómago y la tráquea, listo para regresar si algo se salía de la lógica. La velación transcurrió con el guión usual, rezos mecánicos, susurros de pésame, tazas de café soluble. A la medianoche, mi tía me pidió tomar una foto de grupo para enviarla a los familiares que no pudieron viajar. Armé la escena, 7 adultos y 3 niños formaron semicírculo frente al ataúd. Ajusté diafragma, velocidad, ISO, disparé 3 veces. Revisé la pantalla. Otra vez aquel hueco negro. El rectángulo de vidrio no reflejaba a Mauro ni el interior del ataúd, solo mostraba una figura oscura, humana, de espaldas, con la cabeza inclinada como quien reza contra la pared. Mostré la imagen a mi prima Daniela. Pensó que era un filtro o una cosa del enfoque. Tomó su iPhone y sacó su propia foto. Exactamente la misma ausencia, cuerpo invisible, figura de espaldas. Debe ser la luz, murmuró alguien, o el flash rebotó raro. El ambiente se enturbió de incómodo escepticismo. Nadie quería sonar crédulo, pero nadie podía explicar la anomalía. La conversación murió cuando el más pequeño, Iván, rompió a llorar porque decía que el señor del cristal le estaba dando la espalda. Cerca de las 2 de la mañana el velatorio quedó casi vacío, solo quedábamos yo, el velador de la capilla, un hombre enjuto que respondía al nombre de Lalo, y mi tía, que cabeceaba en un sillón orejero. Me ofrecí para hacer la guardia y permití que ella fuera a descansar al coche. Lalo se sentó frente a la pantalla de CCTV que mostraba 5 ángulos distintos de la sala, todo inmóvil excepto las flores, que se agitaban con cada arranque del aire acondicionado. El silencio pesaba más que el cansancio. Revisé las fotos en la cámara, amplié el recuadro del vidrio al 100%. La figura oscura no tenía rasgos discernibles, parecía más una mancha de tinta que una persona, pero sus hombros, su nuca, la curvatura leve de la columna eran inequívocamente humanos. Cada plexo vibraba con un grano que no correspondía a la resolución del sensor, como si la imagen se resistiera a ser analizada. Una ráfaga fría recorrió la sala. Los tubos fluorescentes parpadearon. Cuando la luz se estabilizó, escuché el crujido de la madera del ataúd. Lalo también lo oyó, su vista abandonó las pantallas y se clavó en el féretro. El cristal estaba empañado por dentro, como si alguien hubiera exhalado contra él. Me acerqué, delineé con la manga un claro en la neblina y, por un latido de segundo, el interior volvió a estar vacío, no había cuerpo, solo un chorro de vapor que salía de la almohadilla satinada. Retrocedí y volví a verlo, Mauro yacía ahí, inerte, con las manos sobre el pecho. El empañe desapareció. Lalo masculló algo sobre condensación y subió el termostato. Yo fingí creerlo. A las 3, el velador salió a fumar al corredor. Aproveché para grabar un breve video con el móvil, plano general, acercamiento al vidrio, paneo lento. Me temblaba el pulso, así que repetí la toma. Al revisar, el archivo mostraba ruido estático y luego se cortaba. Intenté reproducirlo otra vez, el teléfono se reinició solo. La batería había bajado de 60% a 5% en segundos. Lo conecté a un enchufe cercano, la pantalla se iluminó y reflejó la sala. Sobre el cristal del ataúd apareció la misma silueta de espaldas, pero esta vez se giró apenas, lo suficiente para sugerir una cavidad vacía en lugar de rostro. Una sombra sobre sombra. Desenchufé el móvil y me aparté. En ese momento regresó Lalo. Traía las manos heladas y algo en su expresión me indicó que no había estado fumando. «¿Escuchaste el canto?», murmuró. Negué con la cabeza. «Alguien canta afuera». Pero no hay nadie. Minutos después, la puerta automática del pasillo se deslizó con chirrido metálico. No entró aire ni persona, solo un olor dulzón, imposible de identificar, que borró el aroma del café y los lirios. Sentí las pupilas dilatarse, el mundo pareció afilar sus bordes. La caja vibró, el vidrio emitió un clac como si el metal se dilatara. Observé detenidamente, Mauro tenía la boca entreabierta, la piel marmórea ahora mostraba microfisuras. Justo cuando acerqué la linterna de mi cámara para enfocar, la luz dio de lleno en su frente y no se reflejó.
La piel absorbió el haz como papel secante. Recordé la mancha oscura del reflejo grupal y un pensamiento parasitario se instaló. Quizá aquel hueco no era ausencia del cuerpo sino presencia de otra cosa, algo que necesitaba ocultar su superficie real. Sentí la urgencia de destapar el ataúd y comprobar, pero mis dedos no obedecieron. Lalo rezó en voz baja, la primera vez que alguien hablaba claramente en horas, y de pronto los fluorescentes se apagaron. Nos quedamos a oscuras, salvo por la tenue pantalla del CCTV que mostraba nieve electrónica. El generador tardó 30 segundos en reactivar la luz. Cuando regresó, el ataúd estaba desplazado unos centímetros, sus ruedas dejaron marcas en el linóleo. Lalo juró que no lo había tocado. Mi tía volvió a la sala y nos vio pálidos, interpretó que el cansancio nos estaba jugando malas pasadas. Yo no quise asustarla. Dije que el transformador pegado al edificio hacía vibrar todo el piso, mentira improvisada que ella aceptó a medias antes de sentarse otra vez. La pantalla del CCTV recuperó la señal, 5 ángulos normales salvo por el de la esquina superior derecha, donde la cámara apuntaba directamente al ataúd. La imagen mostraba el vidrio completamente negro, sin la cabeza de Mauro, sin los arreglos, sin las lámparas de techo. Solo oscuridad y, en el centro, una figura mínima que se movía lentamente, como si nadara en tinta. Tardé en reconocer que aquello era un reflejo en tiempo real. La silueta no caminaba sobre el cristal sino dentro de él. A las 5 de la mañana llegó el sacerdote para la misa de cuerpo presente. Encendió cirios, dispersó incienso. La bruma del humo creó remolinos plateados que se adentraron en la caja a través de las rendijas. Yo tenía la cámara conmigo pero no disparé, me temblaban las manos. Durante el responso mantuve los ojos fijos en el vidrio. Esta vez el cuerpo se veía, aunque difuso, como grabado bajo agua. Cuando el padre levantó el hisopo para la bendición final, el vidrio se agrietó desde la esquina inferior. Un trazo delgado, casi sonoro, se extendió hasta la mitad como un relámpago congelado. Nadie más pareció notarlo. La misa concluyó. Bajaron la tapa metálica sobre el cristal y aseguraron los cerrojos. Mi tía pidió que cerraran rápido el féretro, dijo que deseaba evitar un accidente con el vidrio. Yo detecté miedo genuino en su voz, un temblor distinto al dolor. Al mediodía, bajo un sol despiadado, acompañamos el ataúd al nicho familiar. Las cuerdas chirriaron al deslizar la caja dentro de la cripta. El sepulturero colocó la losa de mármol. Todo terminó con la monotonía de un trámite. Algunos vecinos se fueron, otros abrazaron a mi tía. Yo me quedé atrás, cámara colgada, sintiendo que algo no cuadraba físicamente. La caja parecía increíblemente ligera cuando la cargamos. Recordé la foto grupal, la figura de espaldas, el negro infinito, y comprendí que quizá habíamos enterrado un hueco. Esa misma noche, en mi departamento, descargué las imágenes. Todas estaban intactas menos una secuencia, las 3 tomas consecutivas de la foto grupal. El software marcaba archivo corrupto, aunque las miniaturas seguían visibles. Amplié la segunda, la silueta se había volteado del todo y ahora mostraba la cara. Era mi rostro, pero los ojos estaban vacíos, como negativos fotográficos. La piel de las mejillas parecía absorber la luz del monitor, igual que la frente de Mauro bajo la linterna. Abrí la tercera imagen, el fondo oscuro se había extendido, devoraba medio cuadro, arrastrando mi imagen hacia adentro. Cerrar la galería no sirvió. La pantalla se congeló y mi reflejo, no el de la cámara, sino el mío en el cristal del monitor, mostraba a alguien detrás de mí, de espaldas, observando la pared. Giré. Nada. Al volver la vista, el monitor estaba apagado. Un olor dulzón, el mismo de la capilla, impregnaba mi sala. Han pasado 6 semanas. No duermo, temo encontrarme de espaldas en cada ventana negra. Evito espejos, el brillo de los celulares, cualquier superficie donde mi imagen deba aparecer. Cuando cierro los ojos escucho un canto, el que Lalo oyó afuera, un murmullo grave, casi metálico, que se va acercando con cada bocanada de aire. He pensado en eliminar las fotografías, pero algo me dice que ya no están en el disco sino en el vidrio interno del equipo, en ese filo donde la luz se convierte en imagen y puede mentir.
Hace 2 días, la funeraria San Félix apareció en las noticias, el vidrio de otro ataúd se quebró sin causa y el cuerpo presentó manchas oscuras que no eran sangre. Hoy recibí un correo sin remitente. Solo un archivo adjunto llamado Reflejo, JPG. No lo he abierto, pero la vista previa, diminuta, muestra la tapa cristalina de un ataúd y un fondo más oscuro que la noche. Allí, borrosa, se adivina una figura humana de espaldas. El detalle que me hiela la sangre es que el ataúd no contiene a Mauro ni a un desconocido. Reconozco la chaqueta negra y el borde del pantalón, soy yo, muerto, pero sin reflejo. Me pregunto qué verá el mundo cuando la tapa se abra de nuevo, y sobre todo, quién tomará la próxima foto. Ataúd ajeno. Soy técnico funerario desde hace más de una década y pensaba haber visto todo lo que la muerte podía mostrarme. La madrugada del 14 de marzo de 2019 me demostró lo contrario. Aquella noche quedé solo en la funeraria, La Paz Eterna, un edificio angosto de paredes verde pálido que se desmoronaban bajo la humedad de Ciudad Victoria. Mi labor era sencilla, recibir el cuerpo de don Hilario Ramos, prepararlo y colocarlo en la capilla 3 antes de las 8 de la mañana, hora en que su familia llegaría para el velorio. El féretro llegó a las 2:15, cubierto por una lona azul con el nombre de la empresa de traslados. Firmé la bitácora sin revisar la cédula de identificación, confiaba en la enfermera del hospital que siempre cumplía con los documentos. Deslicé la caja hasta el cuarto de embalsamamiento, encendí la lámpara quirúrgica y retiré la tapa. Ahí comenzó lo incomprensible. El hombre dentro del ataúd no era don Hilario. No tenía las profundas arrugas de un campesino que trabajó al sol toda su vida. Tampoco mostraba la cicatriz en forma de herradura que, según su acta, cruzaba la sien izquierda. Frente a mí descansaba un joven de unos 30 años, tez pálida como cera, mejillas hundidas, manos finas y uñas cuidadas. El brazalete metálico atado a su muñeca marcaba el código HR 0319, exactamente el mismo que yo había anotado en la hoja de recepción. Sentí un escalofrío que me puso alerta. Busqué el teléfono fijo para llamar al hospital, pero la línea daba un pitido seco. Intenté desde mi móvil y no hubo señal. Era raro, pero atribuible al clima lluvioso. Me dije que lo mejor sería guardar la calma, asegurar el cuerpo en cámara fría y aclarar el error por la mañana. Antes de cerrar la tapa, vi algo más. En la seda acolchada del interior había una mancha redonda, casi un círculo perfecto, de un tono gris opaco. Pasé el dedo, la tela no estaba húmeda ni sucia, solo decolorada. Parecía una quemadura sin calor. Cubrí al desconocido, sellé el ataúd y lo empujé hasta la cámara 3. Me quedé revisando los archiveros. Todo indicaba que el hospital había entregado el cuerpo correcto. El nombre, el folio y la hora coincidían. Sin embargo, la ficha clínica original de don Hilario llevaba un sello borroso, ilegible. Lo aparté sobre el escritorio para revisarlo con más luz. 4:10. El generador hizo un zumbido insistente y las lámparas parpadearon. La capilla se llenó de luces temblorosas que proyectaban sombras alargadas en las coronas de flores aún envueltas en celofán. Algo golpeó 3 veces el vidrio del mostrador de recepción. Me levanté pensando que quizá había llegado alguien antes de la hora convenida. Abrí la puerta, pero el pasillo estaba vacío. Cuando volví, la carpeta con la ficha médica se había abierto en la página donde aparecía, en tinta corrida, la advertencia, identidad pendiente de validar. El viento nocturno huyó por la rendija de una ventana mal cerrada. Al girarme para ajustarla, escuché el inconfundible clic del seguro metálico del cuarto frío. Me precipité ahí. La manija colgaba, oscilante. El ataúd estaba abierto y vacío. Solo quedaba la forma hundida en la seda, como si el cuerpo se hubiera evaporado. El presentimiento de que no se trataba de un simple cambio de cadáveres me heló la sangre. Agarré una linterna y avancé por el pasillo de oficinas que comunicaba a la bodega de ataúdes vacíos. Una bruma fina, imposible en un lugar cerrado, se arrastraba a ras del suelo. Cada paso crepitaba sobre baldosas que parecían recién enceradas.
Tuve la sensación de estar invadiendo un espacio que ya no pertenecía al mundo de los vivos, sino a otra rutina, una inversa, donde los muertos llevaban la agenda. La puerta de la bodega estaba entreabierta. Dentro, varios féretros reposaban apilados. Una de las tapas se levantaba apenas, sostenida por el pestillo desajustado. Empujé despacio. En la penumbra reconocí rasgos de anciano, arrugas profundas, piel curtida, la cicatriz en herradura sobre la sien izquierda. Aquel sí era don Hilario, el difunto correcto había estado ahí todo el tiempo, en un ataúd sin nombre. No tuve tiempo de sentir alivio. Un martilleo venido de la capilla principal me hizo girar. Apagué la linterna para oír mejor. El silencio se interrumpía con una cadencia regular, como si alguien diera cabezazos contra la madera. Regresé despacio, conteniendo la respiración. Las velas eléctricas que decoraban el pasillo parpadearon hasta apagarse en un tirón. Perfecta oscuridad. Y en medio de ella, los golpes se transformaron en un arrastre áspero que se alejaba hacia la salida principal. Encendí de nuevo la linterna, el haz de luz cortó la tiniebla, sobre las baldosas quedaban unos rastros negros, parecidos a huellas de ceniza. Seguí el rastro. Me condujo al vestíbulo, donde enfrenté la escena imposible. El ataúd del joven desconocido estaba allí, pero vertical, recargado contra la puerta de cristal. Dentro, el cuerpo se erguía, ojos abiertos, cabeza ladeada, brazos pegados al pecho. Entre los dedos sujetaba la cédula de identidad de don Hilario. Tal vez grité, no lo recuerdo. Intenté huir, pero la puerta estaba bloqueada por el propio féretro. El muerto deslizó la tarjeta por la rendija, como si quisiera entregármela. La cartulina cayó a mis pies. Al recogerla noté que las letras del nombre se borraban, devoradas por una humedad invisible, y bajo ellas aparecía otra inscripción que se formaba al instante, letra por letra, Emiliano Ruiz, 1988-2019. El desconocido estaba reclamando un nombre, el suyo. Sentí un tirón en la nuca. El difunto me miró con ojos opacos pero conscientes, como suplicando. Algo me impulsó a retroceder hasta la bodega, sacar el ataúd de don Hilario y arrastrarlo junto al otro. Coloqué ambas cédulas sobre la mesa de firmas. Las letras de ambas tarjetas se deshicieron, convirtiéndose en una única hoja donde podía leerse una frase: los vivos olvidan, los muertos reclaman. El edificio tembló, quizás por un trueno lejano, quizás por otra causa. Los focos reventaron, uno tras otro, hasta que solo quedó la linterna vacilante. Afuera, un coche tocó el claxon con insistencia, la familia había llegado. No podía permitir que entraran. Tomé un frasco de formol y lo vacié alrededor de los dos ataúdes. Encendí el mechero del laboratorio. La llama creció en un estallido azul y los féretros crepitaron. Pensé en mi carrera, en la cárcel, en el escándalo. Nada me importó, solo quería sellar el error, borrar la grieta que había permitido a un desconocido usurpar la identidad de otro. El fuego trepó a las vigas. Bajé a tropezones por el pasillo de servicio hasta la salida lateral. Antes de abandonar el edificio oí un lamento ahogado, algo entre un suspiro y un rugido, que se apagó al ceder el techo. En el estacionamiento, expliqué a la familia que había habido un cortocircuito y que debíamos esperar a los bomberos. Lo creyeron. Olía a humo y quedaba un resplandor anaranjado tras los ventanales. Nadie, aparte de mí, vio la figura que se recortó un instante en medio de las llamas, el joven de tez pálida, inmóvil, mirando hacia el exterior como un faro de ceniza entre la tormenta. Los peritos no hallaron documentos, ni cédulas, ni cuerpos reconocibles. Declararon el siniestro pérdida total. Dieron por extraviado el expediente HR 0319 y el registro de don Hilario Ramos. Las cenizas se mezclaron, ni siquiera el ADN serviría. El seguro cubrió los daños y todo volvió a la rutina en un nuevo local. Yo no. Cada noche oigo 3 golpes en la puerta de mi casa. Al abrir, no hay nadie, solo una tarjeta húmeda sobre el felpudo. Las letras se borran cada vez más rápido, pero aún se lee un nombre que no es el mío. Es el nombre de quien, tarde o temprano, ocupará mi lugar en la lista de difuntos.
Y cuando intente advertir a alguien, cuando muestre la tarjeta, las palabras se disolverán. Porque los vivos olvidan, pero los muertos siguen reclamando. Y yo ya escucho el próximo toque. Este relato es mi única prueba. Si llega a tus manos y mi nombre está impreso donde debería aparecer el tuyo, cierra bien tu puerta. El ataúd ajeno siempre encuentra a quien le falta. Sudor de fuego. Nunca quise volver a la capilla de San Eligio, pero cuando mi primo Oscar murió al estrellarse con un tráiler en la 180, la familia no encontró otro sitio disponible aquella misma noche sofocante de julio de 2014. Yo había trabajado allí como velador unos meses antes de largarme al norte y sabía lo mal que funcionaba el aire acondicionado, cómo las termitas vaciaban los muros hasta dejarlos huecos, y cómo el piso de mármol guardaba humedad que olía a vino rancio. Aún así, acepté acompañar a mi madrina en la velación para vigilar que todo saliera bien. Llegamos a las 7. El ataúd metálico color grafito descendió de la carroza y, en cuanto tocó las losas, las lámparas colgantes parpadearon como insectos moribundos. Don Celestino, el encargado, me lanzó su sonrisa de alambre oxidado y murmuró, todo listo para recibir un alma inquieta. Pensé que bromeaba, luego noté que sus manos temblaban igual que las hojas de la puerta al cerrarse detrás de nosotros. Los mariachis tocaron 2 sones tristes y se marcharon. Apenas se perdió la última trompeta, un olor a leña húmeda mezclada con aceite quemado impregnó la nave. Yo me acerqué para acomodar la cinta negra que colgaba torcida. Al rozar la frente de Oscar sentí humedad, gotas perfectas resbalando despacio por la piel embalsamada. Pensé en la descomposición, en un posible error del tanatólogo, pero esas gotas estaban tibias, casi vivas. Limpié con mi pañuelo y lo guardé sin enseñar a nadie la tela empapada. A las 9 se rezaba el primer rosario. El ventilador del techo apenas giraba. Sobre la tapa, nuevas gotitas relucían bajo la luz mortecina. Cuando las limpiaron con algodón, el cadáver exhaló un suspiro que movió las flores de azucena. Nadie comentó nada, todos bajaron la vista como si una bandada de insectos invisibles revoloteara sobre sus cabezas. Media hora después, el olor cambió. Ya no era leña, sino humo sofocante, mezcla de plástico derretido y carne a la brasa. Apoyé la mano sobre la tapa, quemaba. Quise buscar un destornillador, pero don Celestino apareció detrás de mí, encorvado como si cargara un peso grande e invisible. Déjalo descansar, dijo sin mirarme, sin moverse, con la voz seca, áspera como ceniza. A las 10:30, los cirios comenzaron a gotear cera negra. Mi madre, que nunca cree en nada sobrenatural, empezó a santiguarse sin pausa. Mi sobrino Emiliano, de 9 años, se negó a dormir en la banca y se sentó a mi lado. Observaba el ataúd con la curiosidad de quien ve un animal desconocido. Después de un rato, se pegó a mi oreja y susurró, dijo que tiene calor allá abajo. Lo miré sorprendido, pero él solo se encogió de hombros y siguió mirando. En ese momento, el aire acondicionado lanzó un estertor, escupió un chorro de polvo negro y murió. El silencio quedó suspendido como un hilo delgado que podía partirse con cualquier ruido. Al mismo tiempo, la madera de la base crujió. Vi cómo la tapa metálica vibraba con un quejido lento, como si algo respirara dentro. No aguanté. Fui al cuarto de herramientas, hallé un destornillador plano y aflojé los 6 tornillos. Con cada giro escapaba un silbido ardiente, similar al vapor colándose por el tapón de una olla. Al levantar la tapa, una bruma gris se deslizó y cubrió la cara de los asistentes. Percibí un murmullo que no pertenecía a ninguna voz conocida, un lamento rugoso que se colaba en los oídos sin pasar por la boca. El rostro de Oscar se había cuarteado como arcilla en un horno. Sus labios, antes bien cerrados, formaban una grieta que dejaba salir un hilo de humo anaranjado. La garganta temblaba debajo de la piel cenicienta. No había moscas ni gusanos, solo calor. Apoyé 2 dedos bajo la quijada y sentí un pulso débil, acelerado, imposible, latiendo como animal pequeño. Mi madre gritó. Mi tío dio un paso atrás y cayó de espaldas,
Los rezadores se levantaron al unísono como si hubieran ensayado aquella coreografía de pánico. Alguien quiso correr hacia la puerta principal, pero ésta se cerró de golpe. Una cadena oxidada cayó del marco y se trabó sola. Las lámparas se apagaron excepto la luz de emergencia, que parpadeaba con intermitencias agónicas. Yo, aferrado a la tapa abierta, vi cómo el sudor se convertía en gotas espesas, amarillentas, que caían sobre el forro satinado. Cada gota generaba un pequeño chisporroteo, como si la tela ardera al contacto. El olor a carne asada se mezcló con el perfume barato de las flores. Nunca sentí tanto miedo ni tanta claridad. Aquella cosa dentro de la caja ya no era Oscar, era un horno encendido con su cuerpo como combustible. El mármol a mis pies empezó a entibiarse. Recordé que bajo el altar principal existía un acceso a la cripta vieja, clausurada desde los 70 porque, decían, se inundaba con las lluvias. Tal vez allí habría una salida, pensé. Jalé a Emiliano, alcé la linterna de mi celular y cruzamos hacia el altar. Entre las sombras, el sonido de la madera crujiendo se parecía a un suspiro prolongado, como el de un buey cansado. La reja herrumbrosa se dio con un empujón. Descendimos una escalera empinada, iluminados apenas por el haz tembloroso del móvil. La humedad pegajosa se mezclaba con un olor a hollín. En el fondo del pasillo apareció un resplandor rojizo que palpitaba igual que un corazón bajo la carne. Pasamos nichos vacíos, lápidas rotas y fotografías corroídas por salitre. Nunca olvidaré la sensación de caminar en un cementerio bajo tierra. Al final, un ataúd metálico, mayor que cualquier otro, reposaba sobre dos blocks. De la tapa emergía un vapor naranja que subía y se perdía en el techo abovedado. La inscripción, tallada a mano, decía, «Aquí duerme el que arde». Bajo la línea, una fecha, 1914. Sentí como el calor escapaba por las ranuras y obligaba al aire a ondular. Arriba, la capilla rugió. Pensé en mi familia atrapada, en los muros de yeso reseco incendiándose con la ferocidad de una lumbre que empieza chiquita y se vuelve animal hambriento. Emiliano me pidió irnos, lo jalé hasta una puerta lateral que recordaba de mis noches de guardia. El candado se pulverizó tras varios golpes con una piedra. Salimos al camposanto. El aire libre ardía como el aliento de un horno. La luna se veía enorme, teñida de un rojo sucio como sangre vieja. Desde las sepulturas observamos la capilla expidiendo un humo denso, casi líquido, que flotaba a ras del suelo. Entre la bruma apareció una figura tan alta que rozaba los vitrales superiores. Llevaba un traje negro chamuscado y la piel brillante, negra, agrietada. Donde deberían estar los ojos había dos huecos incandescentes que zumbaban con un fulgor interno. La criatura arrastraba el ataúd oxidado, aquel de la cripta, dejando una estela de brasas en cada paso. Se detuvo a la entrada principal, giró lentamente la cabeza hacia nosotros y abrió la boca. No vi lengua ni dientes, solo un túnel ardiente que exhaló una palabra con la voz de metal candente, Emiliano. Huimos hacia la barda trasera, escalamos como pudimos sin sentir las cortadas. Del otro lado corrimos entre tumbas, tropezando con cruces y ramos secos. Cuando miré atrás, la figura empujaba la caja dentro de la nave. Un resplandor creció, hubo un estruendo que vibró en el pecho. El suelo se encendió por un instante como si toda la tierra respirara fuego. El amanecer nos encontró en la carretera, sentados sobre la grava caliente. La capilla, vista a la distancia, no era más que un montículo de ceniza endurecida. Nunca hallaron restos de ataúdes, bancas ni imágenes religiosas. El informe oficial habló de fallo eléctrico y combustión instantánea, algo que ni los peritos podían explicar sin retorcer los labios en incredulidad. Hallaron, eso sí, mi pañuelo calcinado y el rosario de Emiliano pegado al metal derretido que alguna vez fue la puerta. Don Celestino desapareció, nadie supo a dónde. Mi madre evitó de ahí en adelante pronunciar el nombre de Oscar. Cuando alguien lo mencionaba, ella se llevaba un dedo al crucifijo y cambiaba de tema. Emiliano no volvió a hablar, se comunica con gestos, dibuja círculos oscuros y les pinta chispas naranjas al centro. Cuando le preguntan qué significan, se limita a cubrirse los oídos. Yo regresé a Tuxpan, pero cada julio el calor me trae el mismo olor a carne asada con aceite quemado.
De pronto siento vibrar el suelo bajo mis pies y la piel de la frente se me humedece sola, como si algo desde el subsuelo quisiera robarme el agua del cuerpo. Cuando eso ocurre, cierro los ojos y escucho esa frase, flotando en el aire como brasa ardiendo. Hace calor ahí abajo.